Koidan. La historia de Mimi-Nashi Hoichi. Hace más de 700 años en Dan no Ura, en el estrecho de Shimonoseki, se libró la última batalla de la larga contienda entre los Heike, o clan Taira, y los Genji, o clan Minamoto. Allí perecieron los Heike por completo, con sus mujeres e hijos, y también su emperador infante, ahora recordado como Antoku Tenno, y ese mar y esa costa han estado embrujados durante 700 años. En otra parte les hablé de los extraños cangrejos que se encontraban allí, llamados cangrejos Heike, que tienen rostros humanos en sus lomos, y se dice que son los espíritus de los guerreros Heike. Pero hay muchas cosas extrañas que ver y oír a lo largo de esa costa. En las noches oscuras, miles de fuegos fantasmales flotan sobre la playa o revolotean sobre las olas. Luces pálidas que los pescadores llaman onibi, o fuegos demoníacos, y siempre que hay viento fuerte, un sonido de grandes gritos proviene de ese mar, como un clamor de batalla. En años anteriores, los Heike eran mucho más inquietos que ahora. Se acercaban a los barcos que pasaban por la noche e intentaban hundirlos, y siempre estaban atentos a los nadadores para derribarlos. Para apaciguar a los muertos, se construyó el templo budista Amidaji, en Akagamaseki. También se construyó un cementerio cerca de la playa. En su interior se erigieron monumentos con los nombres del emperador ahogado y de sus grandes vasallos, y allí se celebraban regularmente servicios budistas en honor de sus espíritus. Tras la construcción del templo y la instalación de las tumbas, los Heike causaron menos problemas, pero continuaron haciendo cosas raras a intervalos, lo que demuestra que no había encontrado la paz perfecta. Hace algunos siglos vivía en Akagamaseki un hombre ciego llamado Hoichi, famoso por su habilidad para recitar y tocar el biwa. Desde niño, había aprendido a recitar y tocar, y siendo ya un muchacho, superó a sus maestros. Como biwa hoshi profesional, Hoichi se hizo famoso, principalmente por sus recitaciones de la historia de los Heike y los Genji, y se dice que cuando cantó la canción de la batalla de Dan no Ura, ni siquiera los goblins pudieron contener las lágrimas. Al comienzo de su carrera, Hoichi era muy pobre, pero encontró en un buen amigo lo que le ayudó. El sacerdote de Amidaji era aficionado a la poesía y la música, y con frecuencia invitaba a Hoichi a tocar y recitar en el templo. Más tarde, impresionado por la maravillosa habilidad del joven, el sacerdote le propuso que se instalara en el templo, oferta que aceptó con gratitud. Una habitación del templo fue destinada a Hoichi, quien, a cambio de comida y alojamiento, no debía sino deleitar al sacerdote con su música ciertas noches que no tuviera otros compromisos. Una noche de verano, llamaron al sacerdote para realizar un servicio budista en casa de alguien que había muerto. Él se fue con su acólito, y Hoichi se quedó solo en el templo. Era una noche tórrida, y el ciego quiso refrescarse en la vereda que había ante su dormitorio. La veranda daba a un pequeño jardín, en la parte de atrás del templo. En ese lugar, Hoichi aguardó el regreso del sacerdote, e intentó distraer la soledad mediante la música de su biwa. Pasó la medianoche, y el sacerdote no aparecía, pero como aún reinaba una atmósfera demasiado sofocante como para entrar, Hoichi optó por quedarse afuera. Al fin escuchó unos pasos que se acercaban desde la puerta. Alguien cruzó el jardín, avanzó hasta la veranda y se detuvo justo frente a él. Pero no era el sacerdote. Una voz hueca pronunció el nombre del ciego, con el modo abrupto y descortés que con un samurái se dirige a un subalterno. ¡Hoichi! Hoichi, harto sorprendido, no supo responder al instante, y la voz lo llamó una vez más, en tono áspero y perentorio. ¡Hoichi! ¡Ay! Respondió el ciego, amedrentado por ese acento amenazador. Soy ciego, no sé quién me llama. No hay nada que temer, exclamó el desconocido con voz más mesurada. Estoy viviendo en las cercanías de este templo, y soy portador de un mensaje para ti. Mi actual señor, hombre de altísimo rango, está de paso en Akagamaseki. Con muchos y muchos nobles servidores, deseaba contemplar el escenario de la batalla de Dan no Ura, y hoy visitó ese lugar. Como supo de tu habilidad para recitar la historia de la batalla, desea que actúes en su presencia, de modo que tomarás tu biwa y me acompañarás al palacio donde aguarda la augusta asamblea. En aquellos tiempos, difícilmente se hacía caso omiso a las órdenes de un samurái. Hoichi se calzó las sandalias, tomó su biwa y se fue en pos del desconocido, que lo guió con destreza, aunque obligándolo a caminar muy rápido. La mano que lo guiaba era de hierro, y el rechinar de sus pasos mostraba que estaba completamente armado.
Quizá fuera un centinela del palacio. El temor de Hoichi se disipó. Comenzó a sospechar que era muy afortunado, pues al recordar que el servidor le había hablado de un hombre de altísimo rango, pensó que el señor deseaba escucharlo. No podía ser menos que un daimyo, de la clase superior. El samurái no tardó en detenerse, y Hoichi advirtió que habían llegado a un amplio portal, lo cual le intrigó, pues no recordaba ningún portal en esa parte del pueblo, salvo la entrada principal del Amidaji. ¡Gaimon!, gritó el sirviente. Hubo un chirrido metálico y ambos siguieron adelante. Atravesaron un vasto jardín y se detuvieron nuevamente ante otra entrada. «¡Acérquense!», gritó el samurái. «¡Traigo a Hoichi!». Entonces se sacudieron los pasos apresurados, el susurro de las mamparas, el rumor de las puertas correderas y el murmullo de las voces femeninas. Por el modo de hablar, no pudo imaginar a qué sitio lo habían conducido. No tuvo tiempo para cavilar al respecto. Una vez que alguien lo ayudó a ascender por varios peldaños de piedra, en el último de los cuales debió dejar las sandalias, una mano de mujer lo guió por las interminables resbaladizos entarimados. Lo hizo girar ante innumerables esquinas con columnas y lo llevó por pisos de estrella, cuya superficie era asombrosa por la amplitud, hasta el centro de un vasto recinto. Pensó que allí se congregaba una multitud de gente de rango, pues el susurro de la seda era semejante al sonido de las hojas de un bosque. También escuchó un denso murmullo de voces que hablaban en tono muy bajo, cuyo lenguaje era el lenguaje de la cortes. Dijéronle a Hoichi que se acomodara a su gusto, y él descubrió que le habían preparado un almohadón. En cuanto se colocó y afinó su instrumento, la voz de una mujer, quien según imaginó Hoichi, sería la Royo, o matrona al cargo del personal femenino, se dirigió a él con estas palabras: «Recítanos ahora la historia de los Heike, acompañándote de tu biwa». Declamar todo el poema habría requerido muchas noches. Hoichi, por lo tanto, se aventuró a preguntar: «Siendo la historia tan larga como es, ¿qué parte de ella desea mi augusta audiencia que le recite?». La voz de la mujer respondió: «Recítanos la historia de la batalla de Dan no Ura, que se destaca por su piedad». Entonces Hoichi elevó la voz y entonó el canto del combate del mar encrespado, y los sonidos de su biwa imitaban el chasquido de los remos y el bogar de las naves, el zumbido y el susurro de los dardos, los gritos y embates de los guerreros, el crujido del acero sobre los cascos, la caída de los cuerpos en el agua, y cada vez que había una pausa, escuchaba voces elogiosas que murmuraban: «¡Qué artista más maravilloso! Jamás en nuestra provincia escuchamos cantar de ese modo. No hay en todo el imperio un cantor como Hoichi». Esto le infundió nuevos ánimos, y tocó y cantó aún mejor que antes, y le respondió un profundo susurro de asombro. Mas cuando al fin llegó al adverso destino de los hermosos y los débiles, el estremecedor exterminio de los niños y las mujeres, y al asalto de muerte de Ni no Ama, con el heredero del trono en sus brazos, los concurrentes profirieron un grito prolongado, unánime y conmovedor, al que siguieron gemidos y sollozos, tan fuertes y feroces que el ciego sintió temor ante la violencia de la pena que había suscitado, pues llantos y gemidos continuaron durante largo rato. Pero gradualmente se fueron desvaneciendo las lamentaciones, y una vez más, en el hondo silencio que imperó, a continuación Hoichi escuchó la voz de una mujer que, según él creería, era la Royo. Esta le dijo: «Aunque nos habían asegurado que eras muy diestro en la ejecución del biwa, y que tu modo de cantar no resistía a comparación, ignorábamos que alguien pudiera demostrar tanta destreza como la que esta noche nos has revelado. Nuestro Señor se complace en anunciarte que está dispuesto a ofrecerte una recompensa que iguale tus méritos, mas desea que actúes en su presencia las próximas noches, al cabo de las cuales es probable que continúe un augusto viaje de retorno. Mañana por la noche, por consiguiente, debes venir aquí a la misma hora. El servidor que esta noche fue en tu busca irá por ti. Hay otra cosa que me han ordenado que te informe. Se te requiere a que nadie menciones las visitas que nos haces durante la augusta permanencia de nuestro Señor en Akagameseki. Como él viaja de incógnito, es su voluntad que nadie se entere de lo que ocurre. Ahora, estás en libertad para volver a tu templo». Después de que Hoichi hubo expresado su debida gratitud, la mano de una mujer lo condujo hasta la entrada del palacio, donde el mismo samurái que lo había traído aguardaba para conducirlo a casa. El servidor lo llevó hasta la baranda de la parte trasera del templo, y allí se despidió de él.
Hoichi regresó casi al alba, pero nadie había advertido su ausencia, pues el sacerdote que había vuelto a horas tardías lo supuso dormido. Hoichi pudo descansar durante el día, y no hizo ningún comentario sobre su extraña aventura. A la medianoche siguiente, el samurái volvió en su busca y lo condujo ante la augusta asamblea, ante la cual Hoichi volvió a actuar con el mismo éxito que había obtenido la noche anterior. Pero durante esta segunda visita, accidentalmente descubrieron su ausencia en el templo, y cuando regresó al amanecer, el sacerdote requirió su presencia y le dijo en un tono de afable reconvención: «Nos has causado gran ansiedad, amigo Hoichi. ¿Salir a ciegas y a solas? A horas tan avanzadas es peligroso. ¿Por qué te fuiste sin avisarnos? Pude poner un sirviente a tu disposición. ¿Y dónde has estado?» «Perdóname, querido amigo», respondió evasivamente Hoichi. «Hubo de atender un asunto particular y no pude hacerlo a otras horas». La reticencia de Hoichi asombró al sacerdote antes de mortificarlo. Esa actitud le pareció poco natural y despertó su suspicacia. Temió que algún espíritu maligno hubiese embrujado o engañado al joven ciego. No formuló más preguntas, pero privadamente impartió instrucciones a los servidores del templo para que vigilaran los movimientos de Hoichi y lo siguieran en caso de que él volviera a alejarse durante la noche. A la noche siguiente observaron que Hoichi volvía a dejar el templo. Los sirvientes encendieron las lámparas y lo siguieron, pero era noche lluviosa y muy oscura. Y antes de que los sirvientes pudieran llegar al camino, Hoichi había desaparecido. Era obvio que había caminado con gran rapidez, un hecho asombroso teniendo en cuenta su ceguera, pues el camino estaba en pésimas condiciones. Los hombres se apresuraron a internarse en las calles y a preguntar en todas las casas que Hoichi solía frecuentar. Sin embargo, nadie lo había visto. Finalmente, mientras regresaban al templo por el camino de la costa, los sorprendió el sonido de un biwa, ejecutado con tenacidad en el cementerio de Amidaji. A excepción de algunos fuegos fatuos habituales en ese lugar, en las noches tenebrosas no había en esa dirección sino espesas penumbras. Pero lo descubrieron a Hoichi sentado bajo la lluvia, solo, ante el monumento erguido en memoria de Antoku Tenno, tocando el biwa y entonando en voz alta el canto de la batalla de Dan no Ura. Y detrás de él, y a su alrededor, y en todo el cementerio, ardían como bujías los fuegos de los muertos. Jamás mortal alguno presentó tan magna congregación de Onibi. «¡Hoichi-san! ¡Hoichi-san!», gritaron los sirvientes. «¡Estás embrujado, Hoichi-san!». Pero el ciego no parecía oírlos. Esforzaba en reproducir con el biwa rasgueos, crujidos y clamores, y su voz se endarecía al cantar la batalla de Dan no Ura. Lo aferraron y gritaron al oído: «¡Hoichi-san! ¡Hoichi-san! ¡Acompáñanos en este momento!». Él les dirigió un severo reproche: «¿Interrumpirme de este modo ante tan augusta asamblea? Es, por cierto, intolerable». Ante lo cual, pese a lo siniestro de la circunstancia, los sirvientes no pudieron contener la risa. Seguros de que Hoichi estaba embrujado, lo apresaron, lo pusieron de pie y por la fuerza lo arrastraron al templo, donde en el acto lo despojaron de sus ropas húmedas a instancias del sacerdote. Lo cubrieron con otra vestimenta y le ofrecieron comida y bebida. Entonces el sacerdote exigió una detallada explicación de la asombrosa conducta de su amigo. Hoichi vaciló durante largo rato, pero al fin comprendió que su conducta realmente había alarmado y enfurecido al buen sacerdote. Decidió deponer su reserva. Refirió, pues, todo lo ocurrido a partir de la primera visita del samurái. Y el sacerdote le dijo: «Hoichi, mi pobre amigo, estás en gran peligro. Qué lástima que no me lo hayas dicho antes. Tu maravillosa destreza musical te ha metido, por cierto, en extraños problemas. Es hora de que sepas que no has visitado palacio alguno, sino que has pasado las noches en el cementerio, entre las tumbas de los Heike y ante el monumento que evoca la memoria de Antoku Tenno. Esta noche te hallo en nuestra gente, sentado bajo la lluvia. Cuanto has experimentado no fue sino una ilusión, salvo la llamada de los muertos. Al obedecerlos una vez, te has puesto en sus manos. Si vuelves a obedecerlos, después de lo ocurrido, te hará pedazos. De todos modos, te hubiesen destruido tarde o temprano. Ahora bien, esta noche no podré permanecer contigo, pues han solicitado mis servicios. Pero antes de irme, será necesario que proteja tu cuerpo, cubriéndolo con textos sagrados». Antes del crepúsculo, el sacerdote y su acólito desnudaron a Hoichi. Entonces, con sus pinceles le trazaron sobre el pecho y la espalda la cabeza y el rostro, los miembros y las manos y los pies, y aún sobre las plantas de los pies y sobre cada rincón de su cuerpo,
el texto del sutra sagrado que denominan Hanya Shingi Kyo. Cumplida esta tarea, el sacerdote instruyó a Hoichi de este modo: esta noche, apenas yo haya partido, debes sentarte en la veranda y esperar. Te llamarán, pero pase lo que pase, no respondas y no hagas movimiento alguno. No digas nada, quédate quieto como si estuvieras meditando. Si te mueves o haces algún ruido, te destrozarán. No te asustes y no sueñes con pedir ayuda, pues ninguna ayuda podrá salvarte. Si haces tal como te digo, el peligro se disipará y quedarás libre de todo temor. En cuanto anocheció, el sacerdote y su acólito dejaron el templo, y Hoichi se sentó en la veranda. De acuerdo con las instrucciones que había recibido, dejó el biwa en el suelo, asumió una actitud meditativa y permaneció inmóvil, cuidándose de no toser y de que no se oyera su respiración. Estuvo así durante varias horas. Al fin escuchó pasos en el camino. Estos cruzaron la entrada, atravesaron el jardín, se aproximaron a la baranda y se interrumpieron justo frente a él. «Hoichi», llamó la voz hueca, pero el ciego contuvo el aliento y mantuvo su rigidez. «¡Hoichi!», repitió ásperamente la voz. Y luego, por tercera vez con ferocidad, «¡Hoichi!». Hoichi permaneció inerte como una piedra. La voz gruñó. «Nadie responde. No importa. Lo buscaré». Pasos de hierro retumbaron en la veranda. Lentamente los pies se acercaron y se detuvieron ante él. Hubo un largo intervalo de ominoso silencio, durante el cual Hoichi sintió que todo su cuerpo se estremecía al ritmo acelerado de su corazón. Al fin la voz ronca murmuró junto a él: «Aquí está la biwa, pero ¿no lo veo a él?». Un par de orejas. Eso explica que no haya respondido. No tiene boca para responder. De él no queda sino las órdenes que han sido obedecidas en medida de lo posible. En ese instante, Hoichi sintió que unos dedos de hierro le agarraban las orejas. Arrancándoselas pese al dolor, contuvo sus gritos. Los pesados pasos abandonaron la veranda, descendieron al jardín, se alejaron por la carretera y dejaron de oírse. A ambos lados de la cabeza, el ciego sentía correr un líquido cálido y espeso, pero no se atrevía a levantar las manos. El sacerdote regresó antes del alba. En el acto se dirigió a la veranda del fondo y al entrar resbaló en una mancha viscosa que le arrancó un grito de horror, pues la luz de la lámpara le reveló que esa viscosidad era sangre. Entonces vio a Hoichi, sentado en actitud meditativa, mientras de sus heridas aún fluía la sangre. «¡Ay, mi pobre Hoichi!», exclamó el sacerdote perplejo. «¿Qué es esto? ¡Te han herido!». Al escuchar la voz de su amigo, el ciego se sintió a salvo. Rompió a llorar y en medio de esas lágrimas refirió su aventura nocturna. «Pobre, pobre Hoichi», exclamó el sacerdote. «Todo por mi culpa, todo por mi imperdonable culpa. En cada rincón de tu cuerpo inscribimos los textos sagrados, salvo en tus orejas. Confía a mi acólito esa parte de la tarea, y fue un gran error por mí de no haberme fijado si lo había hecho. Bueno, nada puede hacerse ahora, salvo tratar de curar tus heridas sin demora. Alégrate, amigo mío, ha terminado el peligro. Jamás volverán a perturbar esos visitantes». Gracias a la asistencia de un buen médico, Hoichi no tardó en recobrarse de sus heridas. La historia de su extraña aventura se propagó por todas partes, y lo hizo más famoso aún. Muchos nobles acudían a Akagameseki para gozar de su arte, y Hoichi recibió pródigas ofrendas de dinero, que hicieron de él un hombre de fortuna, pero desde que ocurrió su aventura, solo se le conoció por el apelativo de Miminashi Hoichi. Hoichi, el desorejado.